con su propina mucho más de lo que le correspondía a su sueldo. Y yo le preguntaba, ¿y no les da ganas de viajar? ¿No les da? Y ellos me preguntaban, mira, yo voy a hacer esta introducción para después hablar con Mariano, que ya lo tenemos ahí. ¿Ustedes tienen la preocupación de pagarse un carro, un apartamento, de llegar a fin de mes? El cubano no tiene esa preocupación. A jóvenes de mi edad, bueno, en ese momento yo era más joven, le preguntaba por qué no querían, por qué estaban tan felices y no tenían nada. Eso es lo que yo sentía, que no tenían nada. Y me respondió, no necesitamos nada. Hoy hay gente que está diciendo otra cosa en las calles de Cuba. Hay gente que está pidiendo y evidenciando que hay una dictadura, ¿no? Porque por lo que dijo ayer el máximo mandatario, enviando un poco más a sus tropas. Bueno, yo quiero el análisis de Mariano Saravia, que siempre sigue muy de cerca lo que pasa en estos países y que nos cuente cuál es su parecer y qué es la información que llega desde allá, que también es poca. Mariano, muchas gracias por atendernos. Como siempre es un placer charlar con vos. Bienvenido a la mañana del C. A ver, ahí no te estoy escuchando, te veo perfecto. Espero que vos me escuches bien, pero ahí solucionamos el temita del audio para poder escucharte bien. Fíjate si no estás muteado, que nos ha pasado de querer charlar por Zoom y todavía estas herramientas nos pegan malas ¿Ahora? pasadas. Ahí está, te escucho perfecto. Hola, Mariano. Sí, es el micrófono que por ahí funciona apagado o funciona prendido. Pero bueno, ahora sí. Bien. Hola, ¿cómo están? Bien, Gracias. bien, gracias por este rato. Bueno, ¿qué está pasando en Cuba? Y bueno, en Cuba hay unas manifestaciones en contra del gobierno, como han pasado otras veces. Recuerdo que en el 2004 también hubo manifestaciones y sobre todo recuerdo el llamado maleconazo en el año 94, que fue la llamada crisis de los balseros, cuando salieron cientos de personas en balsas hacia las costas de la Florida, ¿no? Bueno, de vez en cuando pasa. Dicen los manifestantes, es verdad lo que decís vos, hay poca información. Se vio la reacción del gobierno de Díaz-Canel dando su versión, y lo otro que podemos tener es la versión de los medios hegemónicos, ¿no es cierto? Que sabemos que son sesgados, que son tergiversados y que mienten. Sí, pero vos sabés que ni siquiera metiéndonos, vos sabés que yo trataba de hacer un análisis con la información que tenemos, que son esas imágenes que circulan con carteles pidiendo, bueno, una Cuba libre de verdad, que abajo una dictadura, y las palabras de Díaz-Canel, que me parece que ahí es donde radica realmente la duda de lo que está pasando, porque la respuesta fue, salgan a pelearse entre ustedes. Me parece gravísimo lo que dijo. Bueno, dijo que salgan los revolucionarios a defender una revolución. En Cuba hay una revolución, no hay una dictadura, y hay un pueblo que mantiene esa revolución hace más de 60 años en medio de un bloqueo brutal. Lo que piden los manifestantes es en contra del manejo de la pandemia y del sistema sanitario, y la verdad yo no lo termino de entender. Sin querer meterme en las cuestiones internas de Cuba, por supuesto que siempre hay, en cualquier país del mundo hay protestas y hay críticas a su gobierno, ¿no es cierto? Pero si yo tuviera que protestar contra el gobierno de Cuba, no lo haría en contra del manejo de la pandemia. La verdad que tiene infinitamente menos muertos e infectados que Argentina, por ejemplo, o que Estados Unidos. Yo estuve sacando la cuenta y es impresionante. Con 11 millones de muertos tiene 1.500, con 11 millones de habitantes tiene 1.500 muertos, lo que te da 136 muertos por millón. Siempre es grave y siempre un muerto está mal, pero Estados Unidos tiene 330 millones y 600.000 muertos, lo cual te da 1.800 muertos por millón, más de 10 veces más que Cuba. Argentina, 2.200. Bueno, entonces es el único país de Latinoamérica que tiene dos vacunas en curso. Reclamo de la gente en las calles, ¿crees que es por el manejo de la pandemia o hay, me parece que había carteles, había otros pedidos? Eso es lo que dicen por lo menos los medios, La Nación, Clarín, yo leí eso, pero bueno, también por supuesto... Recién decías, Mariano, que tienen un bloqueo brutal. Bueno, recién charlando antes de que pudiéramos conectar con vos, Germán hablaba de que hoy ya tiene mercados con todo el mundo Cuba, si quiere. ¿Esto es así o sigue realmente un bloqueo?
No, es absoluto. Mirá, lo ves en lo cotidiano. Yo, por ejemplo, colaboro con la clínica Che Guevara, acá en la ciudad de Córdoba, que opera de cataratas gratis a los viejitos, a nuestros viejitos y nuestras viejitas que no tienen obra social, no tienen jubilación, etcétera. Ya han operado a más de 5.000 cordobeses y cordobesas. Y, por ejemplo, es impresionante. Nos quieren mandar una donación del País Vasco o de Cataluña o de cualquier lugar del mundo y es complicado por los bancos, por el bloqueo de Estados Unidos. No llega. A veces los insumos médicos, bueno, en el gobierno de Macri no entraban los insumos médicos, no solamente la plata, sino cosas que querían mandar, donaciones para esto, para cuestiones humanitarias. Y estoy hablando de una clínica en Córdoba. En la isla es mucho más. Tenés que tener en cuenta que es una isla, que las islas en general, y una isla latinoamericana, necesitan mucho del comercio internacional y de la importación. Y además en un momento tenían el bloque soviético. Cuando cayó la Unión Soviética se quedaron sin nada, vino el periodo especial, que fue lo más duro. Después vino Chávez en Venezuela, tuvieron algo de oxígeno porque le intercambiaban médicos por petróleo. Y ahora con Venezuela en desgracia, también en crisis, la tienen complicada de nuevo. Lo más difícil en Cuba es el petróleo, digamos, el combustible, para llevar las producciones del campo a las ciudades. Las producciones que son limitadas, como te digo, porque es una isla. Sí. Se hablaba, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cuál fue la mecha que encendió esta situación? Porque se habla también de que no hay alimentos, eso claro, ha caído la cantidad de provisiones de alimentos para la gente. Digo, tiene que haber habido algo, una mecha que se haya encendido por la cual salió este grupo de personas a la calle. Exactamente, eso, la crisis económica, el desabastecimiento, es una receta que no es nueva. Los más grandes conocen lo que le hicieron a Salvador Allende en el año 73, lo que intentó hacer la derecha del campo, del mal llamado campo en Argentina en el 2008. Digamos, cuando hay desabastecimiento, cuando te empiezan a faltar, hoy te falta el pollo, mañana te falta el papel higiénico, pasado mañana hay problemas con la harina, bueno, empieza un malestar social. Y eso entonces me parece que es lo que ha generado esta explosión, pero no pueden decir que el bloqueo no es importante, porque si no es importante, entonces ¿por qué lo mantiene durante 60 años Estados Unidos, cuando todo el mundo... Mariano, el bloqueo de los Estados Unidos como argumento, como la culpa la tiene el otro, era muy bueno para Cuba hasta hace 10 o 20 años atrás, pero hoy tiene comercio con México, tiene comercio con Canadá, no produce sus frutas tropicales, sino que se las compra a Vietnam. Lo he visto en Cuba, venden pollos norteamericanos en Cuba. Lo que pasa es que el sistema, yo sé que vos sos ideológicamente cercano al comunismo, no hay ningún problema con eso. Lo que te quiero decir, me parece que Cuba está aislada ideológicamente, no económicamente. Y el sistema no funciona porque los jóvenes ya no están de acuerdo con esa revolución. Los jóvenes quieren otra cosa. El sistema del manzanero, el tipo que cumple la función de policía en cada una de las manzanas para ser de comisario político de sus vecinos, tampoco funciona más. El campo cubano no produce absolutamente nada. La gente tiene hambre. Ese es el problema de Cuba. La gente tiene hambre. Bueno, si tenés todas las respuestas, Germán, no sé para qué me No tengo las respuestas, te digo lo que yo pienso. Porque he ido si yo estoy ideológicamente cercano al comunismo, vos también podrías decir de qué lado estás. Pero la verdad, mirá, de lo que no se vuelve es del ridículo, ¿no? Si realmente no hay bloqueo, entonces ¿por qué Estados Unidos, siendo la potencia más importante del mundo, lo mantiene? Haciendo realmente el ridículo cuando acaba de haber una votación. Mariano, seamos claros, si Cuba comercia con México, que está tan cerca como Estados Unidos, entonces el bloqueo es simbólico. O sea, está bien, pero es simbólico. Los hoteles en Cuba son de Canadá, de España. Todo el mundo ha ido a hoteles españoles y canadienses en Cuba. Yo te aseguro, sí, hay que salir un poco de la burbuja del turismo y ver lo que es un país
Yo también sé de qué lado estás vos, Germán, y la verdad que el bloqueo es importante, existe, porque, por ejemplo, ahora no pueden llegar las remesas de los cubanos en Estados Unidos, los cubanos o los estadounidenses que habían empezado a viajar, por supuesto no están viajando por la pandemia, pero también el mundo entero le está diciendo, digamos, Germán, sos vos, Estados Unidos e Israel los que se ponen de un lado. El mundo entero acaba de votar en la ONU en contra del bloqueo, un bloqueo que según vos no existe. Bueno, a ver, si es simbólico ese bloqueo que desaparezca, pero la gente en Cuba, primero, tiene hambre y segundo, no resiste el control policíaco, los jóvenes que tienen en cada manzana. Imagínate vos, si en tu barrio tuviera, y vos sabés que esto existe, si en tu barrio, vos en tu cuadra, tuvieras un tipo que te denuncia cada vez que salís de tu casa. ¿Cómo eso no pasa en el Cuba. manzanero en Cuba existe. No hay hambre. De hecho, hambre los hay boinas... en Villa El Libertador, Germán Negro, salí un poco. La verdad, me parece que una cosa es tener ideología, que yo, así como vos me decías a mí, yo también sé que vos tenías viendo... una ideología, te traicionaste a vos mismo y ahora justamente está del lado de la derecha. Estamos viendo lo que pasa está en bien, Cuba, nada Negro. más, Mariano. Lo que no tenés que hacer es mentir. Lo que no tenés que hacer es mentir. ¿Entendés? No miento. Tener ideología no es un delito. Lo que me parece que está mal para alguien que se dice periodista es mentir. Bueno, porque nosotros hambre hay acá, hambre hay en Bolivia donde tu gobierno le mandó armas para masacrar a su pueblo. ¿Qué gobierno? Entonces, Mariano, bueno, la verdad nosotros nos encanta hablar con vos y le pedí a Germán que tuviera un contrapunto porque conozco el contrapunto que tiene, lo hablamos antes de salir a vos. No es la idea que se peleen ni que esto termine en un trato descortés, todo lo contrario, nada. La idea me parece que es descortés que empiecen preguntándome y después me digan, yo sé que vos sos comunista. Y bueno, entonces, ¿para qué me preguntás? Bueno, Mariano, te agradezco muchísimo, la verdad que para nosotros siempre es un gusto charlar con vos y ojalá que en las próximas sea con mejores noticias de lo que está pasando en Cuba. Que tengas un buen día. Dale, abrazos. Hasta luego.